Buen día, hermanos, ¿cómo están? Hoy es día ¿de qué? No se escucha por este lado, no se escucha nada. Muy bien, gritaron más fuerte los chicos. Hoy es día de resurrección. Nuestro Señor no está en la tumba. Hoy me toca hablar de algo acorde a esta semana, y es sobre el Cordero de Dios. Y voy a leer el pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Oramos? Señor, hoy recordamos, Señor, tu resurrección, tu vida, tu sacrificio en la cruz. Señor, y poder como Juan reconocerte como el Cordero, Señor, que quita el pecado del mundo, es muy importante, Señor. Que podamos, Señor, en esta mañana poder hacer lo mismo que Juan, Señor. Dar testimonio de quién eres tú, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aquí Juan, el autor del libro, ¿sí?, que también se lo identifica como el amado, ¿sí?, pero que en este libro él no se identifica con su nombre, sino siempre hace omisión de su nombre, o solamente dice el amado. Y él aquí presenta, como para hacer un poco de contexto sobre este versículo, 4 días literales, que empiezan del versículo 19 y terminan en el 51. Ustedes lo pueden leer, no vamos a leer todo, pero yo voy a hacer un breve resumen de cada día. El primer día, que lo podemos identificar él va relatando acá, el siguiente día, el mismo que dijéramos mañana o pasado mañana. Así Juan va identificando cada día y cada hecho acá escrito por él. El primer día, vamos a ver este primer día. Tenemos acá que en este primer día, que es del versículo 19 al 28 del capítulo 1 de Juan, tenemos este interrogatorio de parte de los fariseos, ¿sí? Ellos son enviados a interrogar, podríamos decir así, a Juan el Bautista, a preguntarle quién era él. ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Y por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos van de esta forma, digamos, podríamos decir hasta despectiva, a querer saber por qué él hace eso y qué autoridad tenía él al hacer estas cosas. Este interrogatorio, aunque fue al aire libre y ante una gran cantidad de personas, me hace recordar cuando lo interrogan a Jesús ante el concilio. Un paralelo, digamos, de lo mismo que hacían ellos, haciendo las mismas preguntas. Si leemos Lucas 22, 66 y 71, dice: Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo: si os lo dijere, no creeréis.
O sea que si Juan declara que era a alguno de estos que ellos preguntaban, tampoco iban a creerle. Lo que en realidad ellos querían era algo mucho más, más de su maldad que había en su corazón, ¿verdad? Como fariseos, sabemos que los fariseos eran hipócritas, que lo que que ellos querían era ir en contra de todo aquel que decía la verdad. Y Juan era uno que iba en contra de ellos. Hasta de víboras los trató, ¿sí? ¿Quién les enseñó a huir a ustedes, víboras? Les decía Juan el Bautista. Y reflexionaba con respecto a estos dos interrogatorios. Algo muy simple que se me venía, que pensaba cuando leía esto, y era que hoy en día también hay muchos así, que en vez de ayudarte te hunden, que en vez de levantarte te pisan para que te hundas más y más, que en vez de ayudar sacan el dedo para juzgar. A veces pienso que ya no podemos hablar con nadie de lo que pasa en nuestros corazones, porque solamente tienen una cosa en mente, que es la de juzgar. No importa lo que estés pasando. Alguien me dijo, un pastor, me dijo que los que más hacen daño son los que más saben a veces. Pero no siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. También tenemos gente que tiene un corazón hermoso, que con toda su sabiduría, paciencia y amor nos alientan a seguir por el camino de Dios. Esto es en el primer día. Voy a saltar el segundo día porque es lo que vamos a ver al último. El tercer día, del versículo 35 al 42, Juan el Bautista en su humildad vuelve a ver a Jesús que andaba por ahí y testifica ante sus discípulos diciendo, ¿qué decía? He aquí el Cordero de Dios. Y sus discípulos le siguieron a Cristo. Quisieron ver si verdaderamente era el Cristo. Quisieron saber si era el Mesías profetizado. El cuarto día, del versículo 43 al 51, Juan, el autor, directamente nos habla de Jesús. Jesús llamando a Felipe para que lo siguiera, y también nos habla de Natanael, ¿sí? Sus primeros discípulos. El día 2, que es lo que vamos a tratar en esta mañana, que es del versículo 29 al 34, pero vamos a hacer un repaso. Juan el Bautista ve a Jesús venir a él y dice esto: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A modo introductorio, esta semana estábamos en el grupo de los miércoles con nuestro hermano Sebastián, y ellos ahí en el grupo están leyendo el libro de Juan, de completo, digamos, ya vienen hace varias semanas leyendo el libro de Juan, capítulo por capítulo. Pero el miércoles fue muy especial, y no creemos en las coincidencias ni tampoco en la suerte. Pero llegamos a ver el sentido del libro de Juan. En el capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice el propósito del libro. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Wow, palabras que a todo creyente nos deberían alentar. No porque seamos creyentes ya vamos a dejar de leer los evangelios y no seguir creyendo porque ya hemos creído. No, al contrario. Estas palabras están para que nuestra fe aumente y no se debilite, sino que sigamos creyendo en Él cada día más al leer su palabra. Juan, al escribir estas palabras de Juan el Bautista, nos hace ver que Jesús es el Cordero de Dios. Y eso lo debemos creer así. Ahora bien, Juan el Bautista no estaba solo cuando dijo estas palabras. Había una gran multitud con él. Él estaba bautizando al otro lado del Jordán, como dice el versículo 28. Dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y al otro día él dice estas palabras sobre nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo dijo porque sabía muy bien que los que estaban allí, oyéndolos, conocían qué es un cordero. También sabían para qué se usaba ese animal, ese cordero. Y hago una pregunta para que nos despertemos. ¿Para qué usaban los judíos a los corderos? Pregunto. Bien, ofrenda. ¿Qué más? ¿Para qué? Sacrificio. Pero también era común en su vida diaria. El alimento del cordero provee la lana, podríamos decir, como las llaman en el norte, hacían medias, no sé si hacían medias ellos con la lana de oveja, pero supongamos que sí. Pero de ellos provenía también sus riquezas, ¿verdad? Así en esos tiempos se medían también las riquezas de cada judío. Y esto está muy bueno saber y poder ir entendiendo sobre lo que es el Cordero. Pero esto no era algo nuevo, esto del Cordero ahí en el momento, de que se le ocurrió a Juan el Bautista reconocer como un Cordero a Cristo, sino que siendo él judío, conocía muy bien la historia. Y vamos a hacer un breve repaso. No voy a explicar cada pasaje del Antiguo Testamento, pero sí voy haciendo un resumen de lo que dice en Éxodo 12, 1 al 28. Si me acompañan, podemos buscar Éxodo. Podemos dividir esta parte, digamos, en dos partes. ¿Sí? Podemos ver Dios, Jehová, diciéndole a Moisés y a Aarón cómo iba a ser la Pascua. Éxodo 12, 1 al 28. Y la segunda parte es Moisés y Aarón diciéndole al pueblo cómo debían implementar esto de la Pascua. En el día 10 de este mes, cada familia debía tomar un cordero. Si la familia eran pocas personas, debían juntarse con su vecino y de acuerdo al comer de cada uno, comer el cordero. También vemos, no debía ser cualquier cordero, tenía que ser un cordero macho de 1 año, sin defecto. Quiero compartir Levíticos 22 porque tenemos más referencia sobre cómo debía ser este cordero, sin defecto, sin mancha. Dice Levítico 22, 21 y 29.
Dice, asimismo, cuando alguno ofreciera sacrificio, una ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Lo mismo que hemos leído en Éxodo, ¿verdad? Pero también da más detalle. No podía ser ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga más o de menos podrás ofrecer ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjero tomaréis estos animales para ofreceros como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, y en ellos defecto no es aceptable. El becerro o el cordero, salto al versículo 27, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Vemos más detalles de cómo debería ser este cordero. También, cómo debían comerlo el cordero. Debía ser asado al fuego, no hervido, no crudo, y debía comerse rápido, todo, sin dejar nada en lo posible para el otro día. Si quedaba algo, se quemaba. También ellos debían estar vestidos con sus calzados, ceñidos sus lomos, listos para salir de Egipto. Y con la sangre del cordero debían pintar los postes de las puertas y el dintel de las puertas. ¿Sí? O sea, lo que hoy conocemos como marcos de una puerta, los dos laterales y la parte superior. Debía ser pintado con la sangre del cordero. Los versículos 24 y 26, del mismo capítulo, Jehová les manda guardar la Pascua por todas las generaciones futuras. Pero pregunto, ¿de qué forma esto iba a continuar? ¿Cómo es? Digamos, esa generación iba a guardar la Pascua. Pero el resto, ¿cómo? ¿De qué forma ellos iban a seguir con esta Pascua? Creo que hay una sola forma. Pienso que ustedes ya lo saben, que es contando, transmitiendo, diciendo al otro lo que acaba de pasar, para que no se olviden de lo que Dios había hecho a su pueblo, de los milagros que Él había hecho y de cómo Él los había guardado. Versículo 27 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. La NTV lo dice: es el sacrificio de la Pascua del Señor. La NBI dice: este sacrificio es la Pascua del Señor. La Biblia de las Américas dice: es un sacrificio de la Pascua del Señor. Juan nos dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La NBI dice: aquí tienes el Cordero de Dios. Aquí tienen al Cordero de Dios. La NTV también lo dice:
Miren, el Cordero de Dios. ¿No es un paralelo esto? ¿No es algo que, no sé si Juan el Bautista lo tenía en mente, pero como todo judío que estudiaba la palabra de Dios, pienso que lo tenía en mente? Claro que sí, hermano. Solamente que debemos darnos cuenta que aquí solamente nos muestra que es la sombra, la figura del verdadero Cordero que iba a venir a sacrificarse por todo el mundo. Veamos un poquito más atrás. Génesis 22, 7 al 8. Isaac iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Hago un resumen. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Responde Abraham, Dios se proveerá para el sacrificio. Y así fue. Versículo 13, Dios proveyó de un carnero en lugar de Isaac. Un sustituto, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios para salvarnos. Nos proveyó un cordero. Siempre fue así. Dios creó este planeta, cada animal, cada planta, cada cosa que hizo fue bueno y hermoso ante sus ojos, como lo dice en Génesis. Aún así, cuando pecó Adán y Eva, a Dios me refiero, sacrificó para ellos animales para hacer túnicas. Viendo un poco de lo que iba a suceder más adelante, ¿no? Pregunto, ¿qué puede ofrecer el hombre y la mujer para salvarse? ¿Qué puede ofrecer? Nada. 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 Todo lo que somos, todo lo que tenemos, sea mucho o poco, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestra riqueza, nuestra salud física, sea buena o mala, todo viene de Dios. De Dios viene. Así es, hermano. De Dios viene. El Cordero lo proveyó Dios por nosotros. Y aún así nos creemos importantes. No lo somos. No lo eres. No somos importantes. No eres el centro de la fiesta. No eres el centro de la historia, como muchas filosofías enseñan. No lo somos. Es el Cordero de Dios, el centro de todo. Él es el centro de la historia, de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Él lo es, no tú. ¿Saben quiénes somos nosotros? Nosotros somos el Cordero manchado, ciego, quebrado, imperfecto, roñosos, mutilados, sarnosos, llenos de pecado, de corrupción. No somos aceptos para Dios, somos olor no grato para Dios. Eso somos nosotros. Necesitábamos de un Cordero. ¿Qué es la Pascua? Algunos saben porque les he preguntado personalmente.
¿Qué es la Pascua? Hace más o menos 2 semanas me propuse preguntar a distintas personas, creyentes y no creyentes, ¿qué es la Pascua? Bueno, si ustedes lo hacen van a haber muchas respuestas de todo tipo. Pero quisiera que me vayan guiando un poco ustedes. Pregunté a los de la iglesia, tengo que decir que bien. Bueno, bien. ¿Sí? Es broma. No soy quien para decir lo contrario. Hay muchos que saben mucho más que yo y deberían estar acá. Pero anduvieron bien. Algunos me respondieron sobre la historia que acabamos de leer de Israel. Otros sobre la última cena del Señor. Otros sobre el huevo de Pascua, el conejo de Pascua, la empanada de vigilia. ¿Qué más? La baña cauda. Todavía no sé el significado de eso hoy, pero me propongo estudiarlo. Otros directamente no saben. Y estos son los muchos. Y esto es lo que más me entristeció. De que muchos no sepan qué es la Pascua. La segunda pregunta que hice fue, solamente hice 2 preguntas. ¿Qué significa para vos la Pascua? Bueno, la respuesta no la esperaba, porque es más para reflexionar, para pensar hacia adentro. ¿Qué es la Pascua para nosotros? ¿Qué significa para vos? Para vos, para vos, para vos, para vos. ¿Qué significa la Pascua? Algunos, bueno, me lo compartieron y gracias les doy por compartirlo. Pero también en esto de las preguntas tuve la oportunidad de compartir el Evangelio, de empezar a hacer este trabajo que Dios quería que su pueblo hiciera, de enseñar a los demás qué es la Pascua. Esto es mandato de Dios. No tan solo lo encontramos con el mandato de Cristo de ir y predicar el Evangelio a toda nación, sino que ya es un mandato del Señor y que su pueblo no hizo. Ahora como pueblo sabemos que debemos hacerlo. Lo que resalto es esto con mucha tristeza de que hay tanta ignorancia y cada vez peor. De que las personas no saben quién es Jesús y qué hizo al venir a este mundo. Todavía sostengo que los culpables de esto somos nosotros, por no cumplir con lo que Dios nos manda. Ustedes me podrán retrucar, bueno, pero sabemos que el mundo cada vez va peor. Perfecto. Pero el mandato es predicar el Evangelio. Deberíamos cambiar esto en alguna forma, tomando decisiones muy serias en nuestras vidas, pero también como iglesia, de salir de las 4 paredes y compartir el Evangelio a otros, de empezar como iglesia a orar más, de crecer más en conocimiento de la palabra de Dios, para enseñar correctamente a otros, y tantas cosas más que descuidamos, tantas cosas. A veces pienso que nos hemos quedado con los chocolates. Y no tengo nada contra el chocolate, me encanta comer chocolate. Si me quieren regalar, no hay problema, pero a veces nos quedamos con los chocolates en esta semana. Pero descuidamos lo que es verdadero y lo que es importante. Con todo respeto y dolor, digo esto.
Esta no debería ser Semana Santa. La deberíamos llamar Semana de la Hipocresía. El mundo festeja lo que ellos quieren y como quieren. En algunos lugares hay procesiones de todo tipo. Algunos se flagelan el cuerpo, otros se van de paseo aprovechando la semana para descansar. Y está bien, es el mundo. Y está bien si nosotros lo queremos hacer. Pero Jesús no es importante para ellos. Pero para nosotros, ¿lo es? Yo no lo sé. Cada uno sabe. ¿Puedes reconocer como Juan el Bautista a Jesús como el Cordero de Dios? ¿Puedes? ¿Sabes la mitad de ese pasaje que quita el pecado del mundo? Es cierto, si lo comparamos con Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es general, es general. Dios lo entregó en general por todo el mundo, pero solamente los que crean en Él, su muerte es válida. Solamente si eres del Señor vas a poder reconocer al Cordero de Dios. Ya me perdí con las hojas. Ya termino. El Señor sabía que la hora de su sacrificio estaba llegando, como lo dice el versículo 23. Pero también instituye cómo debe ser de ahí en más la Pascua. 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque ya no habrá más sacrificio. Él es el último y perfecto sacrificio para Dios. Y para nosotros los cristianos es así. Él es el último y perfecto sacrificio, sin mancha, sin nada de lo que ya dijimos antes. Y que de ahora en más, la cena del Señor se debería hacer en memoria de Él. Así, tomando el pan y partiéndolo y dando gracia. Y así también con el vino, que es su sangre, haciéndolo en memoria de Él hasta que Él vuelva. Hermanos, en un momento vamos a participar de la cena del Señor como Él nos manda. Pero debemos hacerlo con una conciencia limpia, de saber que no hay nada que nos acuse al participar de ella, ya que hay un peligro muy grande. Si lo haces de una forma indigna y con hipocresía, ten cuidado. Empieza a meditar si hay algo que te acuse a tu conciencia y soluciónalo rápido para poder participar de la cena del Señor. Si lo haces de esa forma, te condenas a ti mismo. 1 Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos advertidos. Es la Pascua, la cena del Señor, la cual no podemos tomarlo a la ligera ni indignamente. Esto es
contraproducente para nuestras vidas si así lo hacemos. Para ir terminando, hermanos, no debemos estar tristes. No debemos celebrar como ellos lo hacen, porque no tienen esperanza. Ellos dicen, después de hoy, no hay otra. Así viven, y así vivíamos muchos. Pero nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creídos en el Cordero de Dios, sabemos que nuestra esperanza está viva y que Él ha prometido volver a buscar a los suyos. Me gusta como Mateo cuenta esto. Mateo 28, 5. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hoy es día ¿y cómo debemos estar? Llenos de gozo, porque Él está vivo. Y ese debe ser nuestro gozo hoy. Me entristece escuchar que solamente canta el grupo de alabanza. Deberíamos tapar a Martín y a toda la banda. Deberíamos rebosar de gozo porque Él vive. Termino con este versículo. Apocalipsis 5, 6 al 14. Y voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie. Por favor. Y que a una sola voz podamos leer con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestra alma, reconociendo que Él vive y que su palabra da testimonio de Él. Del 6 al 14. Leemos. Y miré cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmortal, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían armas y
no eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, los ancianos. Su número era millones de millones. decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en la corona y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Gracias. Oramos. Oh Señor. Gracias te damos porque tu Hijo está vivo. Y está a tu lado. Oh Señor, ayúdanos a vivir de una forma digna de tu sacrificio, Señor. Porque pecadores somos. No merecíamos nada del Cordero. Nada, Señor. Por nuestros pecados fue clavado en la cruz. Por nuestros pecados recibió los latigazos. Esa corona, Señor, de espinas clavada en su cabeza. El abandono, la negación, la falsedad, los escupitajos, los clavos en sus manos y en sus pies, esa lanza, Señor, que atravesó. Nosotros éramos, Señor, por nuestra culpa. Él estaba ahí. ¿Qué podemos decir de Él? Ahí en la cruz contemplamos lo que Él es, su gran amor por nosotros, y aún seguimos viviendo como queremos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.